Hoy no toca viajar, toca hablar de libros. Si te estás iniciando en el diseño de jardines, te habrás preguntado cuáles son los libros más recomendables que debes adquirir para tu formación, y de eso vamos a hablar extensamente hoy. Y no es que vaya a darte un listado concreto, que también, sino que haremos algo mucho mejor. Vamos a analizar las diferentes tipologías de lectura para un paisajista a la hora de ir adquiriendo nuevos libros para vuestra biblioteca, para que ésta sea lo más completa posible. Incluso al final del vídeo os daré un truco muy eficaz a la hora de realizar estas selecciones y que os va a ayudar muchísimo, sobre todo con vuestros primeros diseños. Comenzaré hablando de los más evidentes, que son los libros genéricos de plantas. Los podemos encontrar de árboles, de arbustos o mixtos. Y mi recomendación es que empieces por adquirir libros lo más prácticos posibles, es decir, que recojan especies de las zonas o climatologías en las que te vayas a mover. Ya tendrás tiempo de ir ampliando con ediciones más internacionales. Por ejemplo, en mi caso, que estoy en España, os puedo recomendar 2000 árboles y arbustos, plantas de viveros españoles. Este tipo de libros son muy prácticos, pues se desarrollan en forma de fichas organizadas por tipologías, con una información resumida, pero muy práctica para el diseño. Unas buenas fotografías nos van a ayudar a conocer las especies y a poder tomar decisiones. Familia, género, especie, hoja caduca, hoja perenne, exposición solar, rusticidad, tamaño. Es muy importante que se especifique el diámetro y la altura, aparte de la velocidad de crecimiento. No todos los libros facilitan todos estos datos, pero es cuestión de ir recopilando información con diversas publicaciones y también de la propia experiencia. Otro clásico es el Deodendron. Quizás puedas echar en falta en este libro fotografías en color, pero sus fichas son muy claras en cuanto a la información necesaria desde el punto de vista compositivo, y sus dibujos aportan un dato muy importante: la escala humana. Los dibujos de las plantas son muy expresivos a pesar de estar realizados en blanco y negro, y van acompañados siempre de una silueta humana. De esta manera nos podemos hacer una idea muy clara de la presencia que tendrá este árbol o arbusto dentro del espacio que estamos diseñando. Las guías de bolsillo de tamaño reducido son muy prácticas para hacer consultas rápidas, incluso para poder llevarlas en una mochila si salimos, por ejemplo, al campo a identificar especies. Árboles de España es otro ejemplo de libro centrado en una zona concreta y que nos ayuda a conocer y catalogar especies a los que trabajamos en este país. En este libro se hace especial hincapié en la forma del fruto y la hoja para ayudarnos a distinguir con facilidad unas especies de otras. Podemos seguir hablando sobre libros de plantas, pero desde un punto de vista diferente, el de los monográficos por tipologías. Por ejemplo, un libro que trate exclusivamente sobre palmeras. Este tipo de publicaciones son mucho más concretas que los catálogos genéricos, donde puedes encontrar variedades de algunas especies, pero no tan en profundidad como en un monográfico. Así podríamos encontrar libros sobre cactus, plantas de interior, herbáceas o plantas para patios de sombra. Personalmente me gustan mucho este tipo de publicaciones porque te permiten sumergirte en profundidad dentro de parcelas muy concretas de la jardinería. Podemos encontrar publicaciones por tipologías de jardines. Este tipo de libros son muy prácticos para poder iniciarse de una manera guiada dentro de los diferentes estilos de paisaje, porque no es lo mismo un jardín mediterráneo que un jardín tropical, tanto por los conceptos de base como por los propios listados de plantas. Así podemos encontrar jardines japoneses o jardines acuáticos. Por ejemplo, los estanques son un mundo aparte del que podréis encontrar abundante bibliografía muy específica. Hablemos sobre libros técnicos de diseño, porque la jardinería es solamente una parte del paisajismo. Para abordar un proyecto debemos adquirir conocimientos sobre configuración del espacio, movimientos de tierra, cimentaciones, pequeñas estructuras, instalaciones de saneamiento, de drenaje, iluminación, fontanería, pavimentaciones, mobiliario, decoración y un largo etcétera de cuestiones relacionadas con el diseño y la técnica. Aparte, debemos aprender a valorar y presupuestar todas estas partidas. Es por tanto que debes adquirir e incorporar en tu biblioteca una serie de libros técnicos que te ayuden a abordar todas estas cuestiones. Podemos encontrar bibliografía más o menos profesional que profundice en mayor o menor grado en según qué cuestiones, y al igual que sucede con las plantas, también tenemos monográficos que tratan sobre temas muy concretos. Un ejemplo de libro algo más sencillo podría ser El diseño de jardines y paisajismo de Robbie Williams, que nos enseña diferentes técnicas de composición y diseño, diversas soluciones constructivas y multitud de detalles a tener en cuenta en los diferentes ámbitos del jardín. Pero si hay un ejemplar que debéis incorporar en vuestra librería es El Jardín, Arte y Técnica de José Antonio del Cañizo. Os garantizo que hay mucho que aprender en sus páginas, pues hace un extenso repaso de todo el proceso de redacción de un proyecto de paisaje, desde los conceptos de base del diseño hasta cuestiones como el arbolado urbano, las diferentes planimetrías, plantas, secciones, alzado, las teorías del color, la selección de especies, y todo englobado en una encuadernación de 1132 páginas cargadas de conocimiento. Este prácticamente es obligatorio.
Si pretendes hacer paisaje, debes saber dibujar a mano. Que sí, que hoy en día todos utilizamos programas informáticos para desarrollar nuestros proyectos, pero os garantizo que en esos croquis rápidos, en esos bocetos iniciales, es donde está toda la creatividad. Aparte de que si comenzamos directamente en un programa informático que es mucho más rígido, nos va a dar muchísima pereza hacer cualquier cambio. Además, os digo un secreto, que a los clientes les encantan los bocetos rápidos hechos a mano, con 4 trazos y una pincelada de color. Os voy a recomendar un par de libros que son muy buenos. El primero es El dibujo en el proyecto del paisaje, de la editorial Gustavo Gili. Espectacular publicación en la que el paisajista Edward Hudson nos enseña láminas reales de sus procesos de trabajo. Y no se queda únicamente en enseñarnos las técnicas de dibujo, sino que va mucho más allá, pues nos enseña cómo va evolucionando dentro de cada uno de esos proyectos, desde los primeros bocetos hasta el dibujo final. El segundo que os recomendaré es Dibujo a mano alzada para arquitectos. Paisajismo y arquitectura van de la mano y no hay representación paisajística sin configuración del espacio. Los conceptos de sombra, texturas, perspectiva, el trazado de croquis o los diferentes tipos de vistas quedan perfectamente explicados en este libro, que se convertirá en un complemento del anterior. Si pretendes hacer un paisajismo que vaya más allá de la jardinería, entonces debes adquirir conocimientos sobre construcción de urbanizaciones exteriores de las parcelas. De esta manera, el listado de recomendaciones del libro sería interminable, desde pequeñas instalaciones como las de saneamiento, la fontanería o el riego, a libros de pequeñas estructuras para las construcciones auxiliares que debas diseñar en tus proyectos. Si te vas a dedicar a una disciplina creativa, debes aprender de los mejores, por lo que la siguiente recomendación es que leas libros de paisajistas reconocidos. Después están los libros que yo llamo inspiradores, en los que predomina mucho más la imagen que el texto, por lo que no profundizan mucho en cuestiones técnicas y no nos servirán como material de consulta, pero a cambio nos proporcionan muchas ideas en cada una de sus páginas. Ojo que no son libros para copiar, son para inspirarse, para conocer el trabajo de otros muchos profesionales y así nutrirnos de tal manera que podamos enriquecer nuestros propios conocimientos. Y llegó el momento de daros el truco que os prometí al principio del vídeo. Hay muchos libros que incorporan en sus últimas páginas listados de plantas por idoneidad para según qué situaciones. Por ejemplo, plantas aptas para sol, para sombra, resistentes al viento, resistentes al frío o a la sequía, al ambiente salino. Entonces estos listados son muy prácticos, sobre todo cuando estás empezando y te quedas bloqueado en un proyecto a la hora de hacer la selección de especies. Hay muchos libros que incorporan estos listados, pero hay uno en concreto que es el Jardín Arte y Técnica, del que ya os hablé anteriormente, que tiene tal cantidad de listado que se puede convertir en una herramienta estupenda para vuestros proyectos. Y hasta aquí hemos llegado con el tutorial de hoy. Os recuerdo que muy pronto comienza el buen tiempo y retomaré los vídeos en los que viajo en moto buscando historias que contar en relación al paisajismo. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que nos veamos muy pronto. You don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens.